Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a tratar el género no ficción. Para comenzar vamos a hablar un poco sobre la literatura de no ficción. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, en primera instancia podemos decir que es un género que trata con la verdad, que toma hechos reales, que sus personajes son personas reales, que intenta tratar lo real novelísticamente, es decir, transforma un hecho de la realidad en algo que se puede leer. Por ejemplo, un cuento, un relato o a veces un texto de una extensión un poco mayor, como una novela. Cuando hablamos de literatura de no ficción, es inevitable pensar en la relación que guarda con el periodismo. Y esto se lo debemos reconocer por un lado a Rodolfo Walsh en Argentina y Truman Capote en Estados Unidos. Ambos escritores fueron los pioneros en entablar una relación entre el periodismo y la literatura. Ahora bien, veamos algunas características de la narración periodística y la narración literaria. Por un lado tenemos que la narración periodística es la que se redacta por un ser real, mientras que la narración literaria el autor escoge a su narrador. En la narración periodística se puede observar y transmitir la realidad. En la narración literaria narra emociones y sentimientos. En la narración periodística, el lector puede juzgar por sí mismo la lectura. En cambio, en la narración literaria, se busca producir sensaciones en el lector. Ahora bien, cuando hablamos de literatura y periodismo, se nos viene a la mente una palabra que es clave, la investigación. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con la literatura de no ficción? Bien, cuando hablamos de literatura de no ficción, el escritor, el autor, lo que hace es investigar por sí mismo un caso, juntar pruebas, evidencias, llegar a una conclusión y luego plasmarla en sus escritos. Ahora veamos algunas características de la no ficción y la literatura, en relación con el texto que leímos de Selva Almada, Chicas Muertas. Una de las principales características es que tiene la estructura de un relato policial clásico. Plantean al comienzo una intriga y se ocupan luego de su resolución. Por ejemplo, en Chicas Muertas tenemos 3 casos de chicas asesinadas. Andrea Dane, Sarita Mundín y María Luisa Quevedo. ¿Qué sucede? La autora presenta estos casos como si tratara de un relato policial. Presenta las 3 muertes de las chicas, pero no da indicios de quién puede ser el culpable. Simplemente relata los últimos momentos de su vida e indica cómo fueron encontradas, halladas. Bien, otra de las características de la no ficción en la literatura es que se emplean como técnicas narrativas la intercalación de historias o se llega al tronco narrativo por las ramas. Es decir, como ya leímos en Chicas Muertas, la autora no solamente presenta el caso de estas 3 chicas que fueron asesinadas, sino que también mezcla los relatos de sus muertes con propias experiencias, con lo que escuchó en la radio, lo que leyó en un viaje. También hay una situación muy particular que su madre le cuenta lo que sucedió con una muchacha que se pierde en un pueblo y la terminan secuestrando y abusando de ella. Para que lo entiendan mejor, tiene como una característica un poco desordenada, donde va mezclando un relato principal con otros microrelatos o relatos más breves que guardan relación entre sí. Otra característica es que se utiliza el narrador testigo, que no expresa sus emociones, pasiones y reflexiones, y hace que los hechos fluyan naturalmente sin que se explicite su conexión, o bien un narrador que juzga los hechos. Por ejemplo, podemos ver la narración de la desaparición de María Luisa Quevedo. ¿Qué sucede con ella antes de que desaparezca? La autora hace hincapié en relatar que era un día como cualquier otro, que se vistió para salir, que normalmente usaba ropas desgastadas, pero ese día decidió ponerse una pollera, una remera y un cinturón con el que después, la ahorcaron. Lo narra como si fuera cualquier otro día, como si no estuviera latente ese asesinato posterior. Bueno, algo un poco contradictorio es lo que viene
Después, la característica número 4 es que se ahonda en la psicología de los personajes o en su biografía, ¿sí? De algún modo la autora reconstruye este sentido cuando al finalizar el capítulo 2 empieza a hacer una serie de supuestos de, bueno, tal vez María Luisa sintió miedo, tal vez Sarita Mundín se sintió perdida, o tal vez Andrea se habrá sentido también perdida, mareada cuando se despertó para morirse, como que en algún momento reflexiona sobre el momento en donde culmina la vida de estas 3 víctimas. Sin ahondar demasiado, sin describir cómo era su personalidad, o cómo trataba a su familia, o cómo eran sus relaciones interpersonales, reconstruye por momentos para generar sentido esto de, bueno, ¿qué habrá pasado por su mente segundos antes de morir? Es algo muy interesante que me gustaría que se lleven como una reflexión de, bueno, cuáles características creen que se cumplieron más en el texto de no ficción Chicas Muertas, cuáles se cumplieron menos, o que reflexionen esta mixtura entre lo que es lógicamente periodístico y lo que pertenece sí o sí al campo de la literatura. Porque recuerden que la no ficción es un tipo de género que puede ser leído como cualquier otro género literario, pero no lo es. Porque no hay narrador que te diga exactamente cómo va a actuar la víctima o qué está pensando en determinado momento con certeza. Son todos supuestos. Así que sin más, me despido. Muchas gracias por mirar. Muchas gracias por acompañarnos.